El día de hoy, en el curso de trigonometría, vamos a trabajar las funciones trigonométricas seno y coseno. Solo esos dos, como señala el título. Y vamos a recordar, porque ya les he explicado en los temas anteriores, cómo se obtiene la gráfica de la razón seno, ¿no? Si nosotros queremos obtener la gráfica, simplemente podemos tabular, ¿no? Tomar los ángulos que están en el eje X, ¿no? Y encontrar los valores correspondientes, ¿no? Y vamos a notar, pues, que el valor máximo que adquiere es 1 positivo y el valor mínimo que adquiere el seno es 1 negativo. En base a esto se obtiene esta gráfica. Al unir los puntos de la tabulación se va a obtener esta gráfica, ¿no es cierto? El cual se llama senoide. Sin embargo, lo que debemos nosotros, aparte de conocer la gráfica, tener en cuenta son las características de este gráfico, ¿ya? Y lo primero que vamos a ver es el dominio. El dominio viene a ser, pues, los valores de X, ¿ya? Es decir, todos los ángulos que intervienen en esta función, ¿no? Todos los valores de X son los ángulos, ¿no? Ángulos negativos y positivos, y todos son números reales, ¿de acuerdo? Por ello que el dominio en el seno son pues todos los números reales, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué más debemos conocer? El rango, ¿ya? El rango, muchachos, comprende pues a los valores de Y. En este caso va desde -1 hasta 1. Esto sí tiene acotación, es decir, tiene un mínimo y un máximo. Eso se llama acotado, ¿ya? Es decir, va desde o comprende desde -1 hasta el 1, ¿no? No puede ser 2, no puede ser 3 tampoco. Ya ese es el rango de la función seno. Entonces no te olvides, el dominio son todos los valores de X, mientras que el rango son los valores de Y que comprenden desde -1 hasta 1, ¿no? Y es un intervalo cerrado porque toma los extremos. Ya eso no te olvides también. ¿Qué más? ¿Qué más debemos nosotros saber? Es continua en el conjunto de los números reales. Bueno, en álgebra seguramente has llevado tus funciones, ¿no? Ahí hay diferentes tipos, cómo se manifiesta una función, ¿ya? ¿Y por qué dices continua? Bueno, si nosotros hablamos de continuidad, podemos tener un concepto amplio de lo que es continuidad, ¿no? ¿Sí? Algo que no se interrumpe, mejor dicho. Y esto es lo que ocurre, ¿no? La función no se va a interrumpir, va a seguir, va a seguir, va a seguir hasta el infinito, ¿ya? De una forma generalizada te explico entonces qué es continua, ¿ya? Que siempre va a seguir sin interrupciones. Es creciente y decreciente, significa que va a crecer en algunos ángulos y va a decrecer en otros ángulos. Crece hacia arriba, es decir, de la línea hacia arriba es cuando crece, y de la línea del X hacia abajo es cuando decrece, ¿ya? Por eso dice que crece y decrece, crece y decrece. Es periódica, ya te expliqué qué significa periódico o qué significa que el término periodo. El periodo se refiere a la repetición, ¿no? Es decir, digamos, al tiempo que se demora en formarse un ciclo, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esta parte de amarillo, viene a ser un ciclo de esta función, ¿no? Y si queremos graficar otro ciclo, simplemente va a ser el mismo, ¿no? Se va a repetir siempre esta parte que está resaltado de amarillo, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo se demora en formarse este ciclo? ¿O cuánto abarca este ciclo, mejor dicho? ¿O cada cuántos ángulos, vamos a decirlo así, se repite este ciclo? Cada 2pi ángulos, ¿no? Sí, por eso el periodo nos dicen que es 2pi. ¿Ya? Y por último, tenemos que es una función impar, ¿no? ¿Qué significa impar? Acá sí prestan atención. ¿Qué significa una función impar? Una función impar es aquella que es simétrica al eje Y. A ver, ¿cómo así, profesor? Por ejemplo, si yo tengo acá
un sistema de coordenadas y grafico una función, vamos a poner una función lineal. ¿Ya? Ahí está esta función, es una línea nada más. Yo puedo decir que esta función es simétrica. ¿Por qué? Porque si yo grafico su componente tomando como referencia al eje Y, es decir, a este eje, al eje Y, ¿no? Va a salir otra función acá, ¿no? Es como si lo volteara. Es como si Y fuese el espejo. Es como si mirara en un espejo, ¿no? Y si pues hay simetría entre los dos, se dice que la función es impar. Por eso, si usted, por ejemplo, grafica lo mismo, es como si fuera un espejo Y, ¿no? Esta función vendría así, ¿no? Así, ¿no? Y baja, etcétera, etcétera. Y va a ser simétrica a lo que está al otro lado de Y, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues se dice que una función es impar. Y si no hay simetría, es par. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? No es inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva? Bueno, acá te voy a explicar qué es una función inyectiva. Una función se llama inyectiva, muchachos, cuando el dominio tiene un solo elemento en el rango. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá, vamos a hacerlo con conjuntos, a ver, un momento, primero con conjuntos. No, si yo tengo acá dos conjuntos, ¿no? El conjunto compuesto por las letras A, B y C, ¿no? Y acá, por ejemplo, los elementos X, Y y Z, ¿no? Para que una función sea considerada inyectiva, lo que debe cumplirse es que los elementos del dominio, este de acá es el dominio, ¿no? Esto de acá es el rango, ya sabes, ¿no? Los elementos del dominio solo deben tener una pareja en el rango, ¿ya? Así como lo puede usted observar. Ya está. A eso se llama función inyectiva, ¿sí? Los conjuntos del dominio solo pueden tener una pareja en el rango, ¿sí? Es decir, no puede tener dos parejas, ni tampoco los elementos del rango pueden estar enlazados con dos elementos del dominio, ¿ya? Es decir, cada uno debe tener una sola pareja. O, en todo caso, no tener pareja, pero hablando del rango. Por ejemplo, acá vamos a poner que tiene el rango otro elemento, el elemento K. Y si K no tiene pareja, esta función es inyectiva, también es inyectiva. Ya, entonces son dos situaciones. Los elementos del dominio deben tener una sola pareja en el rango y viceversa. ¿Ya? Y si es que en el rango uno de los elementos no está emparejado con nadie, también no hay problema en considerarse inyectiva. ¿Entendido? Eso se llama una función inyectiva. ¿Ya? Y bueno, es decir, no se debe repetir los mismos elementos del rango para el dominio, ¿no? Y acá la función seno no es inyectiva. ¿Por qué? Te preguntarás tú. Porque, por ejemplo, esta función, vamos a tomar como ejemplo aquí al pi medios, ¿no? El pi medios se relaciona con el 1. Entonces acá tú haces tu conjunto, ¿no? Si tú haces tu conjunto, por decirlo así, ¿ya? Si tú haces tu conjunto, ¿no? Ahí puedes colocar pi medios. Ahí. Colocas pi medios, ¿no? Ahí está, pi medios, acá por ejemplo que pertenece al dominio, el elemento pi medios pertenece al dominio. ¿No? Se relaciona con el 1, ahí está. Es decir, está emparejado con el 1. Pero pi medios no es el único que se empareja con el 1. También lo hace 5 pi medios, ¿verdad? Entonces, el 1 también se va a emparejar con otro elemento del dominio que es 5 pi medios. Lo voy a colocar aquí afuera. Y esto no puede ocurrir. Si eso ocurre, entonces la función ya no es inyectiva. ¿Sí? Por eso se dice que la función seno no es inyectiva. ¿De acuerdo? Porque sus elementos del rango se relacionan con dos elementos de dominio o viceversa. ¿Ya? El dominio tampoco puede tener dos elementos en el rango. ¿Entendido, muchachos? Espero hayan comprendido entonces ese detalle. Muy bien, son las características de la función seno. Para la función coseno, también nosotros recordemos que la gráfica, mucho cuidado, ya te debo aclarar que la gráfica del seno pasa por el origen de coordenadas.
¿Entendido? ¿No? Y ese se obtiene tabulando, como ya les mostré hace algunas semanas. En cambio, el coseno tiene la misma forma, sin embargo, no pasa por el centro de coordenadas, así que tenga cuidado usted en ese aspecto, ¿ya? ¿Y cómo se obtiene este gráfico? También tabulando, ¿no? Por ejemplo, empiezas con el 0, ¿no? ¿Sí? Coseno de 0 es 1, entonces 0 va con 1, por eso es que empieza de acá, ¿ya? Muy bien. Y también tiene sus características, el dominio son todos los reales, es decir, los ángulos es cualquier número real, ¿no? El rango también va desde menos 1 hasta 1, igual que el seno, ¿no? Es continua, ahí está, no se interrumpe, creciente y decreciente, para arriba crece, para abajo decrece, ¿no? Es par, ya te expliqué que es una función par, ¿no? Si es simétrica al eje Y, es par, sí, claro que sí es simétrica, ¿no? Es como si tú lo voltearas a toda esta zona, ¿no? Es como si tú tomaras esta zona de acá y lo volteas, lo giras y te va a dar exactamente lo mismo del otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Es periódica de 2pi? Claro, ¿no? Es periódica de 2pi, se repite de acá hasta acá, ¿no, muchachos? ¿No? Pero bueno. Allá, mejor vamos a hacerlo así, disculpen, ya para que entiendan mejor. Se repite desde acá hasta acá, ¿no? Ese es su periodo, hasta acá, ¿ves? Ahí está 2pi. Se repite siempre esta línea que parece la letra U, el mejor equipo del Perú, ¿no es cierto? Por eso se dice que su periodo es 2pi, ¿no? Cada 2pi se repite la misma gráfica en forma de U. No es inyectiva, ya te expliqué que es una función inyectiva. Bien, muchachos, entonces vamos a los problemas, ¿ya? Primer ejercicio, completa los pares ordenados de la siguiente función. Bueno, para completar los pares ordenados de esta siguiente función, que es función trigonométrica seno, ¿no? Debemos nosotros tabular. Es decir, acá está la pareja, 0 con quién va, pi sextos con quién va, pi cuartos con quién va. Es decir, vamos a emparejar en pares ordenados, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Tabulando. Es decir, la función va a ser y igual seno de x, ¿no? Es la función del seno, ¿ya? Porque acá nos dice función seno, función trigonométrica seno, es lo que representa este conjunto. Entonces vamos a tabular, ¿no? Recuerde que x, ¿no? Es el ángulo, seno del ángulo, y y pues son los valores del rango en este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos nosotros a ver, ¿quién es el x? El primero. El 0 es como x y el y es el segundo. Es decir, nosotros vamos a buscar los valores de y. Entonces, el primer valor que tengo es x igual a 0. Con esta función que vemos acá, vamos a encontrar el valor de y, ¿no? Entonces, acudo a tu sabiduría. El seno de x, es decir, el seno de 0. ¿Cuánto es el seno de 0, muchachos? El seno de 0 es 0, es decir, si y es igual al seno de 0, lo voy a hacer una vez. Si x vale 0, entonces diré así, ¿no? Y es igual al seno de 0 grados. ¿Y cuánto es seno de 0? 0. Por lo tanto, y también va a valer 0. Ahí está. ¿Te das cuenta? Lo mismo hago pues para el otro ángulo, pi sextos, ¿no? Acá está. ¿Sí? Pi sextos. Ya encontré la primera pareja del 0, acá debe aparecer el 0. Pi sextos. Entonces diré, según la función que está acá, ¿no? Porque nos dice que es de la función seno, este conjunto de elementos, diremos pues siempre, ¿no? Vamos a anotar con esto, ¿no? Y es igual ahora al seno de x, pero en lugar de x voy a colocar pi sextos. Y usted sabe que pi sextos, muchachos, ¿cuánto vale? 30 grados, ¿no? Es decir, seno de 30 grados. ¿Y cuánto es seno de 30 grados? ¿Ah? Un medio, ¿no? Entonces, cuando x vale pi sextos, ¿cuánto vale y? Un medio. Así de sencillo se tabula. Entonces acá ya encontré la segunda pareja. Y cuando x vale pi cuartos, usted hace lo mismo. Seno de pi cuartos, ¿cuánto es? Bueno, acá me parece que hay un horror, ¿no? Acá debería ser, muchachos, ¿cuánto en vez del 1? ¿Quién debe ir? A ver si alguien me ayuda. Vamos. En vez del 1, ¿quién debe ir? Escríbelo. Seno de pi cuartos es 45 grados, ¿no? ¿Cuánto es el seno de 45 grados? Vamos a corregir acá. Bueno, parece que nadie ha acertado. Este no es. Ajá. Pi cuartos es el ángulo. ¿Cuánto es el seno? Ajá, raíz de 3 sobre 2. Por ahí estabas. Es raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Por ahí estabas, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 es, muchachos, no es raíz de 3, ya es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí?
No te olvides entonces, el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Pero igual les felicito por participar. Muy bien, ya está ya. Entonces, el 0 lo coloco acá. Pi sextos con quién va, con un medio. Y pi cuarto con quién va, con raíz de 2 sobre 2. Listo, se acabó, muchachos. Vamos con el siguiente problemita. ¿Ya? Mire, voy a utilizar este gráfico para explicarte lo que nos dice el ejercicio 2. Es teoría nada más, ¿ya? Muy bien, ahí vamos a ver qué nos dice el ejercicio 2. Dice, señala verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Muy bien. 1. La función y igual f de x. Mejor dicho, a ver, para que no te, digamos, te confundas. La función seno de x, mejor dicho. ¿Ya? Y igual seno de x o f de x igual seno de x, como quieras. Tiene un máximo en 0 y pi. ¿Cómo es eso? Mira, te voy a señalar acá. ¿Dónde está el 0 y pi? Se refiere al ángulo. El ángulo 0 está acá, ¿no es cierto? El ángulo pi es este de acá. No sé si lo puedes ver. Acá está pi medios y acá está pi. Voy a sombrear esto. ¿Ya lo viste ya? Esta es la zona que va desde 0 hasta pi. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿tiene un valor máximo? Es decir, ¿tiene un máximo? ¿No? Se refiere a si hay un valor máximo ahí. ¿Quién es el máximo valor para el seno? El 1, ¿no? Es decir, entre 0 y pi. ¿Hay un valor máximo, muchachos? ¿Está el valor máximo comprendido entre 0 y pi? Sí. ¿Quién es? ¿Quién es este unito, no? Claro, que pertenece al pi medios, ¿no? Entonces, la primera proposición, ¿eso no es verdadera? Claro que sí. Es verdadero. ¿Ya? Repito, la función f de x igual seno de x tiene un máximo entre 0 y pi, es decir, hablando de los ángulos, sí, tiene un máximo en pi medios que es 1. ¿Entendido? Ya está ya explicado entonces la primera proposición. Muy bien, vamos con la segunda proposición. La función y, f de x igual seno de x, mejor dicho, ya para que no te confundas, la función seno de x, ya esta es la gráfica del seno, ya la función seno de x, ¿no? Es inyectiva. ¿Qué significa inyectiva? Bueno, si usted no se ha olvidado, inyectiva es cuando los elementos del rango tienen un solo elemento en el dominio o viceversa, ¿no? ¿Sí? Pero el seno no es inyectiva, ya lo habíamos dicho, ¿no? El seno no es inyectivo, pero acá nos están dando un límite, nos están dando una condición. Entre pi medios negativo y pi medios positivo, ¿es inyectiva? Nos preguntan. Acá, bueno, acá afirman, la función seno de x es inyectiva desde menos pi medios hasta pi medios. Bueno, acá he puesto verdadero, pero tal vez me haya equivocado. Vamos a ver, acá está menos pi medios. ¿Hasta dónde lo vamos a llevar? Hasta pi medios. Ya, ahí está. Vamos, listo. Ya lo viste, ¿no? ¿Ves la zona de amarillo? Ya, solamente nos están preguntando respecto a esa zona que está de amarillo. Desde pi medios negativo hasta pi medios positivo. ¿De acuerdo? ¿Será inyectiva? Es decir, los elementos del rango solo tomarán un elemento del dominio. La respuesta es verdadero. ¿Por qué, profesora? ¿Cuánto toma acá el pi medios, muchachos? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto toma el pi medios? 1, ¿no? El pi medios toma 1. Ya, toma un solo elemento. El menos pi medios va a tomar al menos 1. ¿No? Y acá, por ejemplo, el pi cuartos o el pi sextos, ¿no? Que va a estar por acá más o menos, el pi sexto, por ejemplo, ¿cuánto va a tomar? Menos un medio. ¿No? Es decir, cada angulito que está acá va a tomar un solo valor en el eje Y. Cada angulito que aparece por acá va a tomar un solo valor. Dos ángulos no toman el mismo valor. Y al igual, dos cantidades numéricas no van a tomar el mismo ángulo. ¿Sí? Para acá va a ser ángulos positivos y para acá va a ser ángulos negativos. No vayas a pensar, profesor, usted habla acá, por ejemplo, de pi sextos, que toma un medio positivo, por decirlo así. Claro. Pero por acá también va a aparecer menos pi sextos, que es otro ángulo diferente a pi sextos, ¿ah? Es negativo. ¿Y qué valor va a tomar? Él va a tomar el menos pi medios. Perdón, el menos un medio, disculpen, muchachos.
Es decir, cada ángulo va a tomar un solo valor en el eje Y. Cada eje X, cada componente del eje X toma un solo valor en el eje Y. Eso se da desde menos pi medios hasta pi medios positivo. También se da desde pi medios hasta 3 pi medios, es decir, en esta zona de acá. También se da ahí. También se da desde menos 3 pi medios hasta arriba. Y así. ¿Te das cuenta? Entonces, por ello es que la segunda proposición es verdadera. ¿Ya? Entonces, no te olvides del concepto de inyectiva. Inyectiva, ya sabes que significa un solo elemento del dominio que se relaciona con el rango. ¿De acuerdo? Por último, tenemos acá la tercera proposición. Dice, la función seno de x, ya vamos a decirlo así, f de x seno de x es impar. ¿Recuerda cuando le había dicho que es impar? ¿No? ¿Será impar? ¿Ah? Sí, ¿no? Porque su reflejo, pues. ¿Cómo así su reflejo? Claro, ¿cuándo sabemos que una función es impar? Cuando respecto al eje Y se refleja. Es decir, yo tomo de este punto, bueno, acá está la función que quiero reflejar. Y lo dibujo su reflejo. ¿Se va a reflejar? Claro. ¿Va a ser igualito? Sí, va a ser igualito. Se va a reflejar respecto a este eje. Entonces, si eso ocurre, la función es impar. ¿Listo? Bien, muchachos, teoría. Teoría, no te olvides, matemática no solamente es aplicar, resolver problemas, fórmulas, no, no, no. También es teoría. Siguiente ejercicio. Hay el rango de Y. El rango, como ya habíamos definido, muchachos, son los valores de Y. Y el rango en una función seno o coseno, ¿no? Para el seno o coseno, en este caso para el coseno, el rango tiene un mínimo, ¿no? Que es menos 1, porque lo habíamos visto en la gráfica, y tiene un máximo que es más 1, ¿no? Pero ese es para la función coseno de x nada más. Pero cuando esta función coseno de x ya se altera, es decir, por ejemplo, ojo que el ángulo puede ser x, puede ser 3x, puede ser 20x, qué sé yo, ya el ángulo es lo de menos, sino lo que nos debe preocupar es los números que aparecen multiplicando al coseno, como acá aparece 3, o sumando al coseno, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, lo que se hace es darle forma. ¿Ya? Nosotros sabemos que en la función coseno, que se representa así, y igual coseno de x, ¿no? Puede ser cualquier ángulo, ¿no? Y, es decir, el rango, que es y, acá está y, que es el rango de la función, comprende, está comprendido desde menos 1 hasta 1. Es decir, esto como intervalo. Y como desigualdad, ¿qué quiere decir? En este caso, para nuestro problema, el coseno de 2x, porque nosotros estamos utilizando acá el ángulo 2x, así que no te confunda, profesor, acá era x y acá 2x, no entiendo, me voy a marear. No te preocupes, tú pones x o 2x al ángulo, no hay problema. ¿Ya? No hay problema. Acá esto yo lo estoy utilizando de forma general. ¿Entendido? Acá recién lo estoy utilizando el problema. Es decir, el coseno de cualquier ángulo, va desde menos 1 hasta 1. Eso se deduce de esta relación que está acá encerrado. ¿Entendido? Para eso escribí esto. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué hago? Simplemente lo que yo quiero es hallar el rango en esta función, pero esta función no solamente es coseno de 2x, sino es coseno de 2x por 3 y a esto se le agrega 4. Y todo eso me da el y. Y recuerde que el y es el rango. Entonces hay que darle forma, pues. Y eso es lo que se hace, ¿ya? Se da forma, muchachos. Entonces, para darle forma, fíjate, coseno de 2x se multiplica con 3, entonces acá primero multiplico con 3, ¿no? ¿A quién? A cada uno. Esto ya lo hicimos ya en variación de senos y cosenos. Multiplico por él, después por él y por último con él, ¿no? Entonces multiplicando menos 3, acá es 3 coseno de 2x, 1 por 3 es 3. Luego, ¿qué hago? Bueno, le voy a seguir dando forma, le están sumando 4, ¿no? Entonces vamos a sumarle 4, pues. ¿A quién? A cada término, ¿no? Sería menos 3 más 4, 3 coseno de 2x más 4, y este 3 también se suma con el 4. ¿Qué se obtiene? Bueno, acá se resta, te da más 1, 3 coseno de 2x más 4, y acá 3 con 4 te da 7. Pero esto que está acá, para nosotros, esta expresión que está de amarillo, viene a ser el valor del y para esa función. Ojo, no hablo de este y es en forma general, ¿de acuerdo? No te confundas, hablo para esta función, ¿no? Este y es igual a 4 más 3 coseno de x. Profesor, pero 4 está primero, no importa, no hay problema, acá si yo lo cambio de posición no hay problema.
La condición es que siga conservando su signo, ¿no? Listo. Si te piden el rango, te piden los valores de y ya está ya. ¿No? Por lo tanto, el rango de la función estará comprendido desde 1 cerrado hasta 7 cerrado. No te olvides que en intervalos, ¿no? Cerrado es cuando aparece mayor, menor, ¿no? Y abierto es cuando aparece menor o mayor. ¿Ya? Entonces no te olvides, por favor. ¿Qué significa cerrado? Que puede tomar los extremos. ¿Qué significa abierto? Que no puede tomar los extremos. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Hallar el periodo de f de x. Esto no te expliqué en la clase, así que atento. Acá tengo una función f de x que es igual a 4 coseno a la sexta de 2x. Así que, mira, a ver. En una función y igual a seno de x o coseno de x, en este caso vamos a hablar de coseno de x, ¿ya? El periodo se halla, muchachos, el periodo T se va a hallar con una fórmula. Acá va a aparecer en el problema, así que no te preocupes. Que depende de 2pi entre, ¿y por qué se utiliza 2pi? Porque el periodo del coseno siempre es 2pi, por eso se utiliza 2pi. Entre el coeficiente que va a estar al lado del ángulo. Acá no hay nada, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ese coeficiente se representa con la letra b, ¿ya? Es decir, b por x. ¿De acuerdo? Pero debe considerarse su valor absoluto, ya que el coeficiente puede ser negativo, ¿no? ¿Entendido? Esta es la fórmula para hallar el periodo entonces de una función trigonométrica. Sin embargo, esta fórmula se utiliza si es que el exponente n, que lo voy a colocar acá es coseno a la n, ¿no? Si es que n es impar. Listo. ¿Ya? Cuando n es impar, es decir, cuando el exponente del coseno, en este caso, es impar, se utiliza esta fórmula. Pero, profesor, acá n vale 6, ¿sí o no? ¿Y b cuánto vale? Vale 2. Ya lo estás notando, ¿no? Sí, profesor, ¿y 4? Bueno, 4 no es importante por ahora. ¿Ya? Profesor, el exponente no es impar entonces. ¿Por qué me da una fórmula con impar? Porque en la resolución está la fórmula cuando n es par. Te estoy dando a conocer cuando es impar. ¿Entendido? Así que vamos a hacer nosotros la resolución del ejercicio cuando el exponente, como en este caso, es par. Debes de saber, como ya te dije, que el periodo, cuando n es par, simplemente será pi entre el coeficiente del ángulo, ¿no? Que en este caso es 2 positivo. ¿De acuerdo? Y cuando n es impar, arriba iba 2pi, ¿te acuerdas? Cuando n es impar, arriba va 2pi. Y cuando n es par, simplemente colocas pi. Eso es lo único que debes de saber. Ya está, ya se acabó, muchachos. ¿Sí? ¿Cuánto vale b? b es el 2, pues. ¿Sí? Su valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Su valor absoluto de 2 positivo sigue siendo 2, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ya? Bueno, se acabó. Sería pi medios el periodo. Sencillísimo. Problema 6. Halle el dominio de... Bueno, como ya te dije, el dominio en una función trigonométrica son los valores del ángulo, mientras que el rango, perdón, está bien. El dominio son los valores del ángulo. ¿Y quién es el ángulo? X. En otras palabras, el dominio son todos los valores que toma X. Y el rango son todos los valores que toma Y. ¿Ya? Bien, entonces nos piden hallar nosotros todos los valores posibles que toma X. Bueno, acá no hay nada que analizar, muchachos. Nosotros analizamos cuando la función, en este caso seno de X, está dentro de una raíz, está en una fracción. ¿Ya? Cuando está dentro de una raíz, ya sea cuadrada, cúbica, o forma parte de una fracción, ahí sí se tiene que analizar la función, en este caso seno. Pero cuando está de forma literal como esta expresión, la respuesta es sencilla. Simplemente x puede tener cualquier valor dentro de los reales. Es decir, x pertenece a cualquier real. Significa que el dominio de la función pertenece a todos los reales. Así de sencillo cuando la función está en forma literal. ¿Sí? Así de sencillo, muchachos. ¿Ya? Muy bien, eso sería toda la clase del día.